Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy es el día martes 30 de julio 2024, y son exactamente las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde, entonces esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la Gran Comisión. La Gran Comisión, así se le llama la Gran Comisión cuando el Señor Jesucristo, después de haber muerto en la cruz y resucitado, se encuentra todavía con los discípulos después de haber resucitado, después de haber vuelto a la vida, después de retomar su cuerpo y de volver a la vida y caminar nuevamente en este mundo. Antes de ser llevado al cielo, antes de ascender al cielo, Él les dio les dejó claro cuál era su misión en este mundo a sus discípulos, quienes después se convirtieron, a todos sus discípulos en general, aparte de los 12 discípulos que andaban con Él, que se convirtieron después en apóstoles. Había un grupo de personas, un grande grupo de personas, no recuerdo el número, eran que lo vieron ascender al cielo. Antes de eso, Él les dijo lo que tenían que hacer, cuál era su misión en este mundo. Eso se le llama la Gran Comisión. Eso lo podemos ver tanto en Marcos 16, 15, una cosa así. Ahorita vamos a leer como lo dice en Mateo. En el capítulo 28, versículos 18 al 20. Vamos a leer hasta del 16 al 20 vamos a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y les había mandado a Jesús que se juntaran ahí, que le esperaran ahí porque iba a hablar con ellos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando le vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. ¿Por qué dudaban? ¿Por qué dudaban? Algunos lo adoraron, pero otros dudaban. ¿Por qué dudaban? Porque lo vieron morir. Porque lo vieron morir y no les cabía en la cabeza que Él estuviera ahí otra vez caminando con ellos, junto a ellos. Era una cosa demasiado surrealista, anormal, fuera de toda lógica, que el hombre que vieron morir desangrado, su cuerpo hecho pedazos completamente. Ellos vieron cómo la carne de su espalda colgaba, los músculos hechos pedazos de su espalda le colgaban en tiras. Ellos vieron eso. Vieron cuando un soldado romano le atravesó con la lanza en las costillas, a un costado, abajo de las costillas. Vieron cómo le salió sangre y agua, lo cual indicaba que había sido estaba completamente muerto en ese momento. Entonces, lo vieron. Ellos vieron todo eso. Un hombre despedazado y desangrado y muerto. Ellos lo vieron muerto, vieron su cadáver también. Ahora estaba ahí con ellos otra vez. Completamente vivo. Me da la impresión de que el Señor Jesucristo en ese momento, después de que resucitó, me da la impresión de que no se veía igual también. Me da la impresión de que no se veía igual. Parece que de alguna forma no se veía igual
porque tenía un cuerpo glorificado. Entonces, tal vez no se veía exactamente igual como se veía antes. Es otra razón por la cual algunos dudaban. Porque en otro pasaje dice que se les apareció a algunos de sus discípulos, pero no lo reconocieron. No lo reconocieron. ¿Y por qué no lo van a reconocer? Su cuerpo tuvo algunas modificaciones después de que resucitó, porque ya tenía un cuerpo glorificado. Por eso fue cuando las mujeres lo vieron en la tumba, al tercer día, cuando acaba de resucitar, tampoco lo reconocieron. Una de ellas lo reconoció hasta que él le habló. Cuando él le habló, entonces ya lo reconoció, porque era la misma voz. Entonces hay que tomar en cuenta eso, que también como que no se veía exactamente igual. Dice que, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, fíjense pues lo que les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa toda potestad? Todo poder. No todo poder, toda autoridad. Toda autoridad sobre todo poder, sobre todo ser poderoso que hay en la tierra, en el cielo. Yo tengo mayor autoridad, tengo toda autoridad, tengo todo poder en el cielo y en la tierra. Esto es importante. Y es maravilloso también. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto es continuación de lo que dijo antes. Ese por tanto, debido a esto, ahora ustedes van a hacer esto. Debido a esto, ustedes van a hacer esto. O sea, debido a que yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, ahora ustedes pueden hacer lo que les voy a decir. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, amén. Y ahí termina el libro del Evangelio según Mateo. Ahí termina. Estas son las últimas palabras del libro del Evangelio de Mateo. Y fíjense pues, es importante que cada pastor, cada teólogo, cada estudiante de la Biblia, cada siervo de Dios, cada cristiano estudie este pasaje. Tienen que luchar, cada uno tenemos que luchar por entenderlo. Entender qué esto significa, sus implicaciones, de las más grandes hasta las más pequeñas, qué es lo que realmente esto significa. ¿Cuál fue exactamente la orden que se les dio a sus discípulos? Que por supuesto está claro, ¿verdad? Y esta orden es para todos. Porque siempre sale alguien por ahí, ah, es que eso se lo está diciendo no sé quién. Ah, es que eso se lo está diciendo los discípulos. Ah, no, eso se lo dijo al pueblo de Israel. Ah, no, eso se lo dijo a Mateo. Eso es el libro de Mateo. Eso se lo está diciendo a Mateo, no a mí. A mí no. Eso no tiene que ver conmigo.
siempre sale un pendejo que dice que siempre limita el mensaje de la Biblia a un grupo o una persona que no tiene nada que ver con él. No. El mensaje de la Biblia, digamos, mire, ves, lo que le voy a hacer es importante. Cuando yo vengo a la Biblia, yo, Eduardo Raúl Delgado Girón, cuando yo vengo a la Biblia, lo que yo estoy buscando en la Biblia, lo que yo quiero saber de la Biblia, qué es lo que Dios quiere que yo haga. No me pongo yo a pensar que es cierto, no me pongo yo a buscar qué es para mí y qué no es para mí. No me pongo yo a buscar excusas cuando habla del diezmo, cuando habla de las ofrendas, cuando habla de dar ayuda al prójimo. Me pongo yo a profundizar, encontrar algo que me excluya a mí, que me disculpe a mí, que me excuse a mí de hacer lo que se me está mandando a hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero eso le sucedió al Señor Jesucristo cuando Él dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un escriba creo que le estaba diciendo a Él, mira Señor, los mandamientos son importantes, uno de los mandamientos más importantes es amar al prójimo como a uno mismo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es el que tengo que ayudar? Buscando excusas. Hay gente que va a la Biblia solo para buscar excusas y ver cómo se zafa de las obligaciones que tenemos de cumplir con ciertos mandamientos, ciertas reglas que digamos son leyes naturales. Los mandamientos de Dios son leyes establecidas por la boca del Creador, por la boca de Dios. Lo que Dios dice se convierte en ley. Una ley natural que va a causar efectos, va a tener efectos en la persona cuando la cumple, y va a tener efectos en la persona cuando no cumple. Efectos negativos cuando no cumple uno la palabra de Dios, y efectos positivos cuando uno la va a cumplir. Porque hay promesa en poner en práctica la palabra de Dios. Hay promesa en la obediencia. En la obediencia es donde se encuentran todas las bendiciones de Dios. En la obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a la puesta en práctica de las leyes de Dios. Como le digo, son leyes naturales. Funcionan automáticamente porque son leyes naturales. Dios no se mete. Cuando se trata de cumplimiento de promesas y cumplimiento de maldiciones, bendiciones para que obedece y maldiciones para que no obedece, Dios no se mete. Él no da ninguna palabra de extra, de juicio, sino que simplemente son leyes naturales que actúan automáticamente. Por ejemplo, para que entiendan lo que estoy diciendo, voy yo por la calle, me encuentro con una persona necesitada, un cieguito, ya anciano, un señor cieguito, con su bastón ahí sentado en una esquina, con una palanganita de plástico pidiendo dinero. Vengo yo, le doy 5 quetzales. ¿Qué pasó? Que yo obedecí a un mandamiento de Dios. Automáticamente, sin que Dios se entere, sin que Dios se meta. No dice Dios nada. Pues son leyes naturales. Digamos, Dios no está metido en el hecho de que yo lance un lapicero y lo deje caer. Entonces, esta es la ley de la gravedad. Funciona automáticamente. No está Dios dictando una palabra de juicio. Bueno, ahorita si Eduardo suelta ese lapicero, yo ordeno que caiga sobre la Biblia. No. Me da la regalada gana soltar el lapicero encima de la Biblia. La ley de la gravedad es una ley natural que va a funcionar automáticamente. Es una ley establecida que simplemente va a funcionar igual siempre que se le aplique. Yo tengo el lapicero, lo tengo sostenido con mi mano por encima de la Biblia, aquí en esta mesa. Entonces ahorita yo decido que lo voy a soltar. Bueno, ya, cayó sobre la Biblia. ¿Tuvo algo Dios que ver con eso? No.
No, no tuvo nada que ver Dios con eso. Es una ley natural. Vengo yo de una persona necesitada en la calle, 5 quetzales. La ley establecida por Dios es que yo reciba una bendición. Tan simple como es. Son leyes naturales. Estoy obedeciendo una ley del Señor que me trae una bendición, porque así lo determinó Él. Él lo determinó. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Qué significa eso? Que tendrá bendición económica. Por esos 5 quetzales que dio, no pasa de ahí tampoco. No crea usted que por estos 5 quetzales va a tener un aumento de sueldo y que la abuelita le va a heredar $2 millones y que se va a ganar un carro, una rifa. No, todo está limitado a lo que damos. Usted quiere recibir más, de más. Usted quiere seguir recibiendo de más, todos los días. Designe un porcentaje de su salario para dar constantemente, semanalmente, diariamente, mensualmente, anualmente, un porcentaje de lo que recibe a personas necesitadas, porque hay bendición, porque así está establecido por la boca de Dios. Son leyes naturales que van a funcionar automáticamente. Dios no se mete. Dice uno de los 10 mandamientos: no matarás. Va. Voy yo y aprovecho que cargaba una pistola una noche, andando en un lugar solitario, en una calle solitaria, y me encuentro con un tipo que definitivamente yo lo odiaba porque violó a mi prima o a mi amiga, la violó, nunca le hicieron nada, la ley, nunca fue llevado ante la ley, nunca pagó su crimen. Y no solo violó a mi amiga, sino que la mató. Pero ahorita tengo la oportunidad de matarlo y de tomar venganza. Vengo yo y lo mato. En una calle solitaria, nadie se va a dar cuenta. Le pego 3 tiros en la cabeza y me voy. Nadie me vio. No hay cámaras tampoco, porque es un lugar solitario. ¿Se mete Dios ahí? No, Dios no se mete. Está establecido como una ley natural que si yo mato, moriré de la misma forma. De que a hierro mata, a hierro muere. El mismo Señor Jesucristo dijo: Pedro, ¿no sabes que el que hierro mata, a hierro muere? Esto se lo dijo el Señor Jesucristo a Pedro cuando iban por, digamos, los del concilio de Jerusalén, mandados por el sumo sacerdote, mandaron una guardia con los soldados romanos para apresar a Jesús en el huerto de Getsemaní antes de que fuera crucificado. Entonces lo fueron a atrapar ahí, y fue cuando iba con Judas para que lo reconociera. Y entonces Pedro saca su espada y le mete un espadazo ahí a un guardia de los que iban con los soldados romanos, uno de los guardias de los sumos sacerdotes, y le quita una oreja. Pero el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, ¿no sabes que al que hierro mata, a hierro muere? Pero si vas a matar a alguien, tú vas a morir de la misma manera. Recibirás tu castigo. Son leyes establecidas desde la creación. Son leyes naturales. Dios no se mete. En nuestra vida tenemos bendición automáticamente cuando obedecemos la palabra de Dios. Tenemos maldiciones automáticamente cuando desobedecemos la palabra de Dios. Así de simple, así de sencillo. La cosa es bien simple, la cosa es bien sencilla. Entonces, tenemos que vivir de una forma en que vivamos en bendición. Como dije en el video anterior, estas son las leyes del reino de Dios. Estas leyes establecidas desde la creación, que están descritas en la palabra de Dios, son leyes establecidas desde la creación y que el Señor Jesucristo anduvo predicando
El ministerio del Señor Jesucristo consistió en predicar las leyes del reino. ¿Para qué? Para que sus seguidores vivieran conforme a las leyes del reino, para que vivieran en bendición. Y la vez pasada le leí un pasaje que deja claro esto. Es lo que mi gato está aquí acostado sobre mi cuaderno, no me deja ver nada. Miremos Mateo 9:35. Fíjense, Mateo 9:35. Fíjense pues. Porque esto es lo que les mandó en la gran comisión. Esto es lo que mandó el Señor a predicar. Lo que les voy a leer ahorita es lo que en la gran comisión el Señor Jesucristo nos mandó a predicar. Esto es lo que nos mandó a predicar. Lo que les voy a leer ahorita es lo que en la gran comisión el Señor Jesucristo nos mandó a predicar. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Él no predicaba otra cosa. Él predicaba las leyes del reino, las leyes por las cuales todo seguidor de Jesucristo se tiene que regir. Bueno, pues en realidad no. Estas leyes no son solo para los seguidores de Jesús. Son para todo ser humano en este mundo. Yo pensaría que los únicos seres humanos que están exentos de obedecer y vivir conforme a estas leyes son aquellos que son retrasados mentales, no tienen la capacidad mental para entender las leyes de Dios y ponerlas en práctica, como también son los niños, ¿verdad? Los niños muy pequeños, como podrán ser también los ancianos ya de muy avanzada edad, que ya perdieron el raciocinio y están con enfermedades digamos, problemas ya mentales por pérdida de memoria, por la senectud, digamos, Alzheimer o simplemente demencia senil. Ellos ya no pueden entender la palabra de Dios, como habrán otras personas también que son, digamos, ya gente que ha perdido la cordura, gente que se ha entregado a los vicios, drogadictos, como estas personas que se miran en las calles de Estados Unidos. En algunas ciudades de Estados Unidos se miran personas adictas al fentanilo, que ya no tienen capacidad de entender las cosas, ya perdieron la capacidad de raciocinio, pero solo por estas pocas excepciones, todos los demás seres humanos de este mundo estamos obligados a vivir conforme a las leyes del reino, porque son leyes naturales. Van a funcionar para todos. Si uno es ladrón, ya sea un ladrón musulmán, un ladrón comunista, un ladrón cristiano, un ladrón evangélico, un ladrón ateo, un ladrón católico, un ladrón, sea lo que sea, en vez de ser ladrón va a tener una recompensa. Trae maldiciones a su vida. Igualmente, una persona que le da ayuda a una anciana que encuentra en la calle, enferma, se toma la molestia incluso de pagarle un cuarto en un hotel, darle dinero para su comida y le lleva un doctor, como el buen samaritano, le lleva un doctor para que mire qué es lo que tiene y le compra medicinas para que se sane. Si esa persona es musulmana, si es comunista, si es católico, si es ortodoxo, si es evangélico, si es ateo, no importa, si es homosexual, no importa, si es adúltero, si es drogadicto, si es alcohólico, si hace esta obra por esta mujer, recibe bendiciones, punto. Son reglas, son leyes naturales. Aquí no hay variantes. Aquí no hay variantes. Aquí no hay variantes. Aquí no hay excepciones. El cumplimiento de las leyes de Dios trae bendiciones y el desobedecer las leyes de Dios trae maldiciones. Para todos es igual, punto. Por eso conocer estas leyes es demasiado importante. Por eso el Señor Jesucristo se dedicó, no me recuerdo si son 3 años o 3 años y medio, creo que son 3 años y medio de ministerio. Se dedicó a predicar
como dice aquí, el evangelio del reino. El evangelio del reino. Él no fue predicando salvación, arrepentimiento, perdón de pecados, nada más. Sí lo predicaba, por supuesto, porque ya sabía que era importante. Y más que todo sabía él que después de su muerte sus discípulos tenían que hacer eso. Más que todo, después de su muerte, después de que él se sacrificara en la cruz para perdón de pecados, era que sus discípulos iban a tener que predicar esto. Aquí no había muerto él, cuando estaba haciendo su ministerio no había muerto. Yo me imagino que sí predicaba de arrepentimiento de pecados, sí, por supuesto, pero eso fue más que todo el ministerio de Juan el Bautista. Él se dedicó a predicar las leyes del reino, porque son leyes naturales que teníamos que conocer. Entonces, aquí es lo que dice aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. O sea, las leyes del evangelio del reino son muchas. Esto es complicado. Las leyes del evangelio del reino están más que todo, descritas en el Antiguo Testamento. Por eso el Antiguo Testamento es demasiado importante. Porque solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar. Ofrendar a Dios son de las leyes más importantes por las cuales tenemos que velar por ponerlas en obra después de que somos salvos. Porque si no somos salvos, poco importa. Bueno, no poco importa, pero es importante que cada persona viva conforme a las leyes del reino para que viva bien en este mundo. Y hay mucha gente no cristiana que vive bien. Hay gente no cristiana que vive mucho mejor que gente que es cristiana. Pero lo más importante es la salvación, porque eso nos hace trascender a la vida eterna. Eso nos da la vida eterna. Es muy triste que una persona no reciba al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo. Es muy triste que una persona no reciba la salvación de sus pecados, porque va a experimentar cuando muera y deje este cuerpo, su espíritu se va a ir a un lugar de muerte por la eternidad. Entonces la salvación del alma es demasiado importante, pero después de que yo soy salvo, tengo que conocer las leyes del reino para saber cómo vivir. Yo tengo que saber cómo vivir, cómo administrar mi dinero. La administración del dinero es demasiado importante en nuestra vida, porque eso determina muchas cosas. Eso determina muchas cosas en nuestra vida. Si voy a poder tener una esposa o no la voy a poder tener. Voy a poder tener hijos o no los voy a poder tener. Voy a tener mi casa propia o no la voy a poder tener. Voy a tener un vehículo para movilizarme o no lo voy a poder tener. Voy a tener dinero para comer o no voy a tener dinero para comer. Una buena administración del dinero es muy importante. Por eso la Biblia habla mucho de la administración del dinero. Y parte de las leyes de la administración de la buena administración del dinero fue lo que Jesucristo anduvo enseñando y demostrando también cuando anduvo predicando en todas las ciudades y aldeas de Nazaret y de Judea. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Y sanando toda enfermedad. Sanando toda enfermedad. Sanando toda enfermedad. Toda enfermedad. Toda enfermedad. No importa la que fuera. Sanando toda enfermedad, porque él estaba. El interés de Jesucristo en ir a enseñar a todas las ciudades y aldeas el evangelio del reino. El interés de él en aquel momento y en este momento todavía es que el reino de Dios se establezca a través de su iglesia en este mundo. O sea, nosotros la iglesia somos una colonia del reino de Dios en este mundo y tenemos que vivir conforme a sus leyes. Como se vive en el cielo, se tiene que vivir en la tierra. Por eso también él anduvo enseñando las leyes del reino, pero también sanando enfermedades. ¿Por qué? Porque tenía que ser así. Si él quiere establecer el reino de Dios aquí en este mundo, digamos, no puede pasar que las personas que viven conforme a las leyes del reino de Dios tengan enfermedades. ¿Por qué?
Porque en el reino de Dios no hay enfermedades. En el reino de Dios no hay pobreza. En el reino de Dios no hay enfermedades, en el reino de Dios no hay pobreza. Por eso era importante para el Señor Jesucristo enseñar las leyes del reino, porque dentro de las leyes del reino, que son las leyes descritas en la Biblia, los mandamientos de Dios, todo lo que sea mandamiento en la palabra de Dios, es una ley natural. Y esas son las leyes del reino. No matarás, no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no te inclinarás ante dioses ajenos, no te harás imagen de cosa alguna en la tierra o abajo en la tierra o abajo en las aguas del mar. No te harás imagen de ninguna cosa creada para adorarla. Los 10 mandamientos, las leyes acerca de las ofrendas a Dios, las leyes acerca de amar al prójimo. En el Nuevo Testamento las únicas leyes que hay del reino son el amor al prójimo. El Nuevo Testamento lo único que nos enseña en cuanto a leyes es amar al prójimo. En el Nuevo Testamento solamente eso hay en cuanto a leyes. En el Nuevo Testamento, por respecto de leyes que hay que cumplir, y estoy hablando con respecto a leyes que hay que cumplir. En el Nuevo Testamento solo hay un mandamiento: amar al prójimo. Amar al prójimo. El Nuevo Testamento, con respecto a la administración del dinero, lo único que nos enseña, una sola cosa nos enseña el Nuevo Testamento con respecto a la administración del dinero, es dar ayuda a las personas necesitadas. Ofrendar a Dios para cumplir el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Eso solo lo enseña el Antiguo Testamento, y para amar a Dios de esa forma hay que ofrendarle. Entonces, por eso el Antiguo Testamento nos enseña, solo el Antiguo Testamento nos enseña cómo ofrendar a Dios, porque el Antiguo Testamento es que nos enseña cómo amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que es el primer mandamiento, el mandamiento más importante. El mandamiento más grande es ese. No se puede amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, si no ofrendamos. Yo me doy cuenta que a la gente no le gusta que yo diga eso. No quieren ofrendar. Están muy enamoradas de su dinero. Están muy apegadas a su dinero. Su dinero es lo que está reinando en su corazón, en la mayoría de la gente. Y en la mayoría de la gente, porque el que no ofrenda tiene el dinero como ídolo. Mientras mejor ofrende uno, menos el dinero es su ídolo. Mientras más ofrende uno, menos el dinero es su Dios. Mientras más ofrendo a Dios, más Dios es mi Dios en mi corazón. Mientras menos ofrendo, más el dinero es mi Dios. Bueno, ya quedamos claros aquí con que el Señor Jesucristo anduvo predicando el Evangelio del reino, las leyes del reino. Ahora regresamos otra vez a Mateo, en lo que es la gran comisión, donde Él nos dice: por tanto, id, es un mandamiento, id, vayan. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Para quién es ese id? Para todo creyente, para todo cristiano. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Haced discípulos. Mandó a hacer discípulos, no a salvar a la gente. Hay que salvar a la gente. Hay que mostrarles el mensaje de salvación como primera cosa. Eso es lo primero. Eso es lo primero. El mensaje de salvación. Lo que escuchan ahí son gatitos. Tengo 7 gatitos chiquitos aquí. Tengo 7 gatitos chiquitos aquí. 4 están cumpliendo un mes ahorita. Y otros 3 están cumpliendo 5 semanas. Tengo 7 gatitos chiquitos aquí que andan por ahí llorando. Porque lloran por cualquier cosa. Entonces, mire, fíjense pues. Se nos mandó a ser discípulos de las naciones. Las naciones se refiere a las personas. Porque cada persona es una nación en potencia.
cada persona es una nación en potencia. Y sí, también tenemos que, digamos, luchar por hacer discípulos a todas las naciones, meramente los países, ¿verdad? A todas las naciones del mundo. Pero eso se hace de uno en uno. Primero con un individuo, después con otro. Primero un individuo, primero con una persona, después con otra. Así es como se hace. Pero se nos mandó a hacer los discípulos. Hacer los discípulos no es lo mismo que hacer los salvos. Hay que hacer los salvos. Después de que son salvos, hay que formarlos conforme a toda la ley del reino para que sepan cómo vivir conforme a la voluntad de Dios y cómo administrar el dinero conforme a la voluntad de Dios, cómo ofrendar a Dios conforme a su voluntad, cómo dar ayuda al prójimo conforme a la voluntad de Dios. Hay que enseñarles toda la ley del reino para que sepan cómo vivir. Por eso es hacer discípulos, formarlos conforme al conocimiento de las leyes de Dios, leyes eternas, estatutos perpetuos de Dios, la ley del reino, para que la iglesia realmente se convierta en una colonia del reino de Dios aquí en la tierra. La gente del mundo tendría que poder ver en la iglesia lo que es el reino de Dios. Pero lo que pasa es que actualmente en este año 2024 el mundo no mira el reino de Dios en la iglesia, porque la iglesia no conoce la ley del reino, porque la enseñanza es pobre. La enseñanza de las iglesias, el bagaje teológico que existe en ese momento es pobre, no contiene todo el mensaje de la Biblia, todo el contenido, todo el bagaje teológico que hay en las iglesias cristianas, tanto en las iglesias ortodoxas, las iglesias católicas y las iglesias evangélicas. Todo el contenido, toda la enseñanza que hay no se basa en la Biblia. Algunas cosas se basan en la Biblia, otras cosas son inventadas, otras cosas son tergiversadas, otras cosas son malas interpretaciones de la palabra. La enseñanza es pobre. La enseñanza de las iglesias cristianas es pobre. No contiene todo el mensaje de Dios. De hecho, muy poco del mensaje de la Biblia contiene. Hay muchas cosas que están en la Biblia que tenemos que saber y no las sabemos porque no nos las enseñan. Hay cosas que solo yendo uno personalmente a la Biblia las va a conocer. Solo yendo uno personalmente a la Biblia va a conocer la ley del reino, porque no las va a enseñar en la iglesia. La enseñanza de las iglesias es pobre, muy pobre. Es lastimera. Proviene de una tradición teológica, porque cada persona que se hace cristiana adopta una tradición teológica. Y pocas personas se van a la Biblia realmente a confirmar cómo son las cosas. Todos, digamos, se aferran a lo que se les enseñó en su iglesia y luchan por conservar esa misma enseñanza y luchan por que se mantenga toda enseñanza que no sea del bagaje teológico de su iglesia. Luchan porque todo se mantenga fuera, no aceptar nada que no sea lo que se me enseñó en la iglesia. Los errores así se hacen eternos, nunca se corrigen porque siempre está uno luchando por conservar las cosas igual, por dejar las cosas igual. En realidad, el verdadero mensaje de Dios para mí, la voluntad de Dios para mí, para mi persona, solo la voy a saber yo cuando yo vaya a enterarme qué es de lo que la Biblia dice. Voy a saber cuál es la voluntad de Dios para mí en forma personal. ¿Qué quiere Dios que haga yo en mi vida? Lo voy a saber yo cuando en oración, en lectura de la Biblia, yo vaya personalmente a consultar con Dios y Él me guíe para conocer su voluntad. Fíjense pues, lo que dice aquí. Vamos terminando ya. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. No que los hagan salvos, no. Después de hacer los salvos, enseñarles el mensaje de salvación, hay que formarlos como discípulos y enseñarles toda la ley del reino. Los pastores, como no conocen la ley del reino no las enseñan. Algo enseñan, pero muy poco. Uno tiene que ir a la Biblia para conocer el mensaje de Dios, su voluntad para mi vida. Yo tengo que ir a la Biblia a conocerlo personalmente, no de otra forma.
No hay otra manera. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que, fíjense pues, esto es lo último que le voy a decir, enseñándoles que, ¿qué hay que enseñarles? ¿Qué hay que enseñarles? Enseñándoles que guarden, enseñándoles que guarden todas las cosas, todo, todas las cosas que les he mandado, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, toda la ley del reino, cómo ofrendar a Dios de forma perfecta, cómo debo yo amar a mi prójimo y cómo debo yo de ayudar a mi prójimo, con cuánto lo voy a ayudar, con qué porcentaje voy a ayudar a mi prójimo, de mi salario, de mis ganancias, cuánto debo darle a mi prójimo, cuánto debo de ofrendar, enseñarles acerca de los 10 mandamientos: no matarás, no robarás, no codiciarás, honra a tu padre y a tu madre. Tan importante que es honrar a los padres, ver que no les falte nada en su vejez, cuando el papá ya en una edad que ya no puede trabajar, o ya no le dan trabajo, Llega uno a una edad que no le dan trabajo. Mi amigo acaba de morir hace una semana y media, mi mejor amigo acaba de morir. Ya no le daban trabajo, tenía 62 años. Yo vi cómo él iba a una entrevista de trabajo tras otra entrevista de trabajo. Hicieron entrevistas de trabajo hasta por internet. Ya no le daban trabajo. Ya no le daban trabajo. Pasaba penas. Salió enfermo. Yo pienso que por la misericordia de Dios resultó enfermo, porque por eso murió. Estaba pasando penas. Qué importante es honrar a los padres. Es demasiado importante honrar a los padres, porque hay gran bendición también en honrar a los padres. Todas estas leyes son las que tenemos que ir a las naciones a predicar, a enseñar. Hay que enseñarles, hay que predicarles el evangelio a los pobres, para que dejen de ser pobres. Hay que predicarles el evangelio a los enfermos, para que dejen de ser enfermos. Hay que predicarles el evangelio a los ignorantes, para que dejen de ser ignorantes. Entonces, yo iba a buscar algo, pues se me olvidó qué era. Por ahorita se me olvida rápido. Pero lo último que les voy a decir es esto. Así les iba a mostrar lo que es Mateo 5, 17, porque en Mateo 5, 17 el Señor Jesucristo dice que Él no vino a abolir la ley. Porque muchos enseñan que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. En el Antiguo Testamento están casi todas las leyes del reino. En el Antiguo Testamento está casi todas las leyes del reino. ¿Cómo no lo vamos a enseñar? Si no enseñamos el Antiguo Testamento, no enseñamos nada. ¿Qué vamos a enseñar? Nada. Sobre la salvación. Yo miro cómo hay tantos pastores que solo hablan de la salvación. La salvación. A su congregación de 50 personas que ya todos son salvos. Sus congregaciones no crecen porque solo enseñan lo mismo todo el tiempo, lo mismo todo el tiempo. Todo el tiempo salvación, lo que es guardar la salvación. Hermanos, vivan en santidad, guárdense el pecado, hermanos, porque tenemos que vivir en santidad para guardar la salvación. No la van a llevar a uno nunca más a ningún lado. Van a estar dando vueltas en el mismo lugar, como estuvo el pueblo de Israel 40 años en el desierto dando vueltas sin poder llegar a su tierra prometida. Una tierra donde había sobreabundancia de leche y miel, donde no habían enfermedades, donde había riqueza económica. Ahí los tienen que llevar, en la tierra prometida los tienen que llevar los pastores, conforme a la enseñanza de la palabra de Dios, no conforme a otra cosa. La codicia, en un cristiano la codicia y la avaricia no existen cuando uno vive conforme a las leyes del reino. Por eso es importante enseñar las leyes del reino.
Porque si una persona cristiana se hace rica porque tuvo la suerte de poner un buen negocio, una fábrica de camisetas y calzoncillos y se le vendieron como pan caliente y se vino a ser rico y no conoce la ley del reino, es cuando un cristiano rico se pierde. Un cristiano rico se pierde cuando no hizo su riqueza conforme a la ley del reino. Si uno hace su riqueza conforme a la ley del reino, uno lejos de perderse va a ser de aquellos cristianos que financian misioneros, que financian construcción de templos, que financian la impresión de Biblias, que financian orfanatorios, asilos de ancianos, o que en la iglesia cristiana evangélica no existe mucho eso de financiar orfanatorios, no existe mucho eso de financiar asilos de ancianos, porque como que no es muy importante eso de ayudar al prójimo, no, lo importante es la salvación, mandar misioneros, levantar templos para que la gente llegue a recibir la enseñanza. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que todo es importante. Es importante mandar misioneros y ofrendar para mandar misioneros. Es importante ofrendar para que se construyan templos, porque la gente tiene que ir a recibir enseñanza y tiene que sentarse en algún lado. Tiene que tener buenas bocinas, aparatos, digamos, de sonido para escuchar bien el mensaje. También es necesario la construcción de templos, pero también es necesario que en la iglesia se preocupe por ver que los ancianos estén bien, por ver que los niños que no tienen padres tengan refugio, porque eso ayuda a la evangelización, porque cuando la gente que no cristiana mira que la iglesia evangélica ayuda a los pobres, más fácilmente van a aceptar el mensaje. El mensaje del Evangelio de Jesucristo en su totalidad, y especialmente lo que es la salvación del alma, y lo que más se predica es la salvación del alma, perdón de pecados, por los medios de recibir al Señor Jesucristo en el corazón para ser salvos. Pero está rechazado porque la gente no cristiana pues no mira nada especial en los... Mira que los cristianos evangélicos somos religiosos nada más, y ya nos tildan de fanáticos religiosos porque... Nos tildan de fanáticos religiosos porque no tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Estamos siempre pensando en el cielo, en el más allá, pero no tenemos los pies puestos en el más acá. Lo que es el ver a la persona que es mi vecina que es una anciana, y ya está viuda, ya los hijos no la tienen, se fueron a Estados Unidos, se la dejaron abandonada, no tiene que comer, no tiene medicina, se mantiene enferma. La casa es de ella porque el esposo se la dejó, pero no tiene cómo pagar los impuestos. Y no tiene cómo arreglar el techo de la casa, tiene muchas goteras, y no tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Somos ajenos a las necesidades del prójimo, y la Biblia no manda eso. La Biblia exige que se vea por las necesidades de las personas que están en mala situación. La Biblia, Dios en su palabra nos exige que tomemos de nuestro dinero para mantener a los necesitados. Los ancianos que no pueden trabajar, no deben trabajar. La iglesia tiene que mantenerlos. Cada iglesia debería tener un fondo para mantener a sus ancianos, darles una cantidad mensual o comprarles alimento mensualmente, que 25 libras de frijol, que 30 libras de maíz, que 10 libras de azúcar, que 3 frascos de café instantáneo por lo menos, no sé, mensualmente. Cada congregación tendría que tener un fondo para mantener, si no a ancianos fuera de la iglesia, pues a sus propios ancianos, a sus propias viudas, a sus propios huérfanos. O si no hay, si es una iglesia como la mía, que la iglesia donde yo voy es una gente digamos, de clase media baja, media y alta. Entonces, gente que no tiene mucha necesidad. Entonces, de todas maneras, hay que juntar un fondo de dinero, de alimentos, para salir a las calles a repartir a la gente necesitada. De esa forma es más fácil que acepten el Evangelio de Jesucristo, cuando nos miren teniendo compasión y amor por el prójimo. Esa es otra forma de predicar el Evangelio. Más fácil lo reciben así, cuando nos miran haciendo el bien y mostrando amor
La gente tiene que ver nuestro amor para poder recibir nuestro mensaje. La gente tiene que ver primero nuestro amor para después recibir nuestro mensaje. Cuando le vayamos a hablar del evangelio a algún vecino no cristiano, lleguemos con una carretada de cosas del supermercado o una cantidad de dinero. No hay nada de malo en regalar dinero. No hay nada de malo en regalar dinero a las personas, digamos, una persona que voy a evangelizar. Bueno, yo le voy a evangelizar a un vecino que no es cristiano. Le voy a hablar porque le doy palabras de consuelo porque se murió su mamá. Al vecino de aquí a la par, al padre de familia de aquí a la par de mi casa, se le murió su mamá. Va. Está triste, le voy a llevar palabras de consuelo. Y le voy a hablar del evangelio porque él no es salvo todavía, ni su familia tampoco. Bueno, no voy a ir con las manos vacías. Voy a llegar con una carretada al supermercado. Va a ser más fácil que recibir mi mensaje si le llevo algo. Si le llevo algo. Y si yo soy pobre, pues va 5 libras de azúcar, pues. ¿A quién no le sirven 5 libras de azúcar? A mí me sirve porque consumo mucho azúcar. Cada vez consumo más azúcar porque me gusta y porque a veces siento que me hace falta también. Yo si no tengo suficiente glucosa en la sangre no puedo dormir. Y a mí me cuesta mucho dormir, tengo que tener bastante glucosa en la sangre para poder dormir. Bueno, eso no viene al caso. Miren pues, ese es el punto. Ese es el punto. El Señor en su sabiduría nos mandó a ser discípulos a las naciones y enseñarles la ley del reino. Porque la única forma de que la gente acepte el mensaje es si les damos el mensaje cumpliendo nosotros con la ley del reino, que es darle ayuda a las personas necesitadas. Siempre que vayamos a evangelizar a una persona, vayamos a una nación, digamos, vamos al África. Voy al África a predicar el evangelio a una tribu de indígenas que no son salvos, obviamente, ¿verdad? Tienen muchos ídolos. Voy a llegar con comida, voy a llegar con médicos, con medicina, con maquinarias para abrir pozos, con material para construir casas, con láminas galvanizadas para construir techos. Con eso voy a llegar yo a evangelizar a una tribu en el África. No voy a llegar yo solo con la Biblia a predicarles la palabra, no, esa no es la forma correcta. Tenemos que ir a ser discípulos de las naciones cumpliendo nosotros primero con las leyes del reino. Tenemos que llevar a esa tribu del África no un mensaje de palabras, tenemos que llevarle a esa tribu del África todo el reino de Dios. Vamos a ir a instalar el reino de Dios en ese pueblo. Es la única forma que aceptan el mensaje. Entonces eso es lo último que les digo. Vamos a terminar de leer esto. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas que nos has mandado, Señor? ¿Lo que hablaste en el Nuevo Testamento? No. Él nos habló también en el Antiguo Testamento. Él, Señor Jesucristo, nos dio la mayor parte de todas sus leyes en el Antiguo Testamento. Él. Y mucha gente dice, mucha gente que está infiltrada en la iglesia, pero que son siervos de Satanás. Mucha gente que está infiltrada en la iglesia, que son siervos de Satanás. A mucha gente le quitaron ya, le quitaron ya lo que es el Antiguo Testamento. Luego, hermanos, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés es del viejo pacto. Eso es del viejo pacto. Ahora en el nuevo pacto, el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez, porque ahora somos de la gracia. Tenemos un nuevo pacto. Ese nuevo pacto incluye todas las leyes. Ese nuevo pacto incluye todas las leyes del reino que están estipuladas, descritas con detalles en el Antiguo Testamento. Por eso quería leer yo lo que es en Mateo 5:17, porque aquí el mismo Señor Jesucristo, Él mismo, no el apóstol Pablo, no Juan, no Pedro, no Santiago, no, Él, el mismo Señor Jesucristo dijo,
No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. Cuando dice la ley y los profetas, o la ley o los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas. A eso se refiere aquí. Cuando dice la ley o los profetas, se refiere a todo el Antiguo Testamento. No penséis, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, no he venido para abrogar, he venido para cumplir. Porque ahora, como le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, ahora Él puede cumplir las promesas descritas en el Antiguo Testamento. Como dice Deuteronomio 28, si vivieres conforme a estas leyes, estas bendiciones vendrán a tu vida. De otra parte dice, si no obedecieras todas estas leyes, todas estas maldiciones vendrán a tu vida. Eso está en Deuteronomio 28. Yo hablo muy rápido porque tengo muchas cosas que decir y poco tiempo para decirlas, así que por eso estoy hablando tan rápido. Pero en Deuteronomio 28 dice, si tú vivieras conforme a estas leyes, las leyes del Antiguo Testamento, que son las leyes del reino, son parte de las leyes del reino, dice, todas estas bendiciones vendrán a tu vida. Si no las obedeces, todas estas maldiciones vendrán a tu vida. Entonces, Jesús Jesucristo no vino a abrogar la ley. Él vino a ayudarnos a cumplirlas. Estas son las leyes, todas las que están en el Antiguo Testamento. Digamos, las leyes, toda ley que sea estatuto perpetuo, hay que cumplirla. Hay cosas que en el Antiguo Testamento ya no hay que cumplirlas porque están cumplidas, porque eso que por la muerte de Jesús Jesucristo en la cruz. Además que todo tiene que ver con todo aquello que había sido mandado para expiación de pecados, ofrendas y sacrificios que había que hacer por perdón de pecados, por expiación de pecados, por ofrendas por la culpa, ofrendas por el pecado. Eso ya no, porque el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz ya cumplió todas estas leyes. Pero había un montón de leyes más que hay que cumplir, que no tienen nada que ver con expiación de pecados. Eso sí que sigue cumpliendo todavía, porque son los 10 mandamientos, las leyes de las ofrendas. Eso hay que cumplirlo todavía. Entonces, lo que el Señor Jesucristo dijo ya para terminar, ahorita se va a terminar ¿cómo se llama? En la Gran Comisión, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces lo que tenemos que enseñar a todo el mundo son las leyes del reino. Como dice Jesucristo, anduvo predicando las leyes del reino. Es lo mismo que tenemos que predicar nosotros. Que Dios lo bendiga.